Regresamos aquí a la epístola a los Colosenses y sabemos que Pablo ha escrito esta carta a los colosenses para anular la herejía que se había levantado en Colosas. Esta herejía era un ataque directo contra la existencia de la iglesia, contra la palabra de Dios, contra la deidad de Jesús y contra la autoridad de Pablo. Gran ataque. Y ya vimos que los maestros falsos de Colosas negaban la importancia de Cristo Jesús. Por eso ellos mezclaban el evangelio con algo más. Literalmente diciendo que Jesús no era lo suficiente para la salvación de uno. Y Pablo, fíjate, él enseñaba la verdad, tanto el verdadero evangelio. Y Pablo, su deseaba que los creyentes en Colosas crecieran, que maduraran, pero vimos que él también se preocupaba por ellos, era la razón que oraba por ellos. Él los advertía de los peligros que existían con estos maestros falsos. Fíjate, él ya los había advertido, fíjate el versículo 4. Y esto lo digo para que nadie, ¿nadie es qué? Nadie, ¿verdad? Nadie nos engañe con palabras persuasivas. Versículo 8 nos dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Si nos recordamos, en realidad no es el único lugar en la Biblia donde existen advertencias, ¿no? Donde Él se nos dice, guardaos en esta forma, guardaos. Mateo, disculpen, vamos a regresar un poquito. Deuteronomio 6:12 dice, cuídate, es como lo dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y podemos nosotros entender esto aquí. No olvides de Jehová, que te ha sacado del mundo, que te ha sacado de la servidumbre del pecado. No te olvides, es una advertencia. Cuídate de no olvidarte de esto. Y luego, una vez más, nuestro Señor, Él nos dice, guardaos. En Mateo 7:15 al 16 dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Entonces, Dios nos ha llamado a ser inspectores de fruto. No podemos juzgar el corazón de una persona, pero podemos ver. Cuando vas al manzano no vas a encontrar una pera, una toronja, ¿no? Uno puede ver, no le estás dando suficiente agua, le estás dando de más, porque vemos el fruto. Y es lo que Él nos dice, guardaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Personas se declaran ser creyentes. Sí, yo creo, pero ¿cómo viven? ¿Qué es el mensaje? ¿Qué es el fruto de su vida? Y muchos, no, pero es que hicieron No. ¿Qué es el fruto de su vida? Tan importante. Entonces vemos las advertencias que existen, de guardaos, estén alertos, vigilantes, o sea, cuídense de ellos, cuídense de los maestros falsos, de las doctrinas falsas, de las ideas erróneas, de palabras persuasivas que personas traen, nos quieren convencer. Y luego nos dice, los conocerás por el fruto que producen. En otras palabras, toma en cuenta el mensaje, tanto su carácter. Tómalo en cuenta. Yo no entiendo cuando personas se someten bajo un cierto tipo de liderazgo que no están viviendo bien. No están tomando el tiempo de guardarse, de cuidar la verdad de la palabra de Dios.
Es tan importante. Marcos 12, 38 al 40 dice así: y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen las largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Guardaos. Tengan cuidado cuando alguien se presenta de esta manera. Así que vemos que las advertencias no es nada nuevo. Existen en muchos lugares en la palabra de Dios. Pero es aquí que Pablo les da y nos da 3 más advertencias en su carta a los Colosenses. Y nos da estas advertencias porque tenemos que reconocer que el creyente, nosotros que creemos en Cristo Jesús como Señor y Salvador, mi Salvador, personalmente, debemos de disfrutar de la plenitud que se nos ha dado en Cristo Jesús. Amén. Pero si te permites ser descarrilado, no puedes disfrutar de esa plenitud. Porque ahora ya estás queriendo cumplir con doctrinas erróneas. Y esa es la idea que entra el estudio, ¿no? Y recuerda lo que Pablo ya nos enseñó. Fíjate el versículo 9 y 10. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis, ¿qué? Completos en Él. Ya estamos completos en Él. Amén. Ahí muere. Final. No hay nada más. Estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, vosotros estáis completos en Él. El cristiano ha sido y continúa siendo lleno por Él y para Él. Una vez más, si miramos las Escrituras, Juan 1:16 dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Efesios 3:19 nos dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Deja traerte la definición de plenitud, porque aquí nos dice para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Dios desea que experimentemos su plenitud. Si toda la plenitud de Dios habita en Jesús y nosotros como creyentes estamos unidos a Él, en una relación podemos decir, una relación de fe, entonces nosotros estamos también completos en Él. Amén. Y si estamos completos en Él, no hay necesidad de andar correteando e irnos en falsas premisas, atracciones presentadas por falsos maestros. Y es cuando nosotros cuidamos lo que tenemos, que podemos gozarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Tenemos que cuidar eso. Tenemos que proteger la verdad de la palabra de Dios, que no venga confusión. Porque Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de orden. Amén. Y es aquí que vemos, fíjate. Entonces podemos entrar a nuestro estudio con este entendimiento en los 3 puntos de nuestro estudio. Primero, el primer punto aquí, el versículo 16 y 17 es, nadie os juzgue. Nadie. Segundo punto es, nadie os prive de vuestro premio. Versículo 18 al 19. El tercer punto es, no permitas ser esclavizado, versículo 20 al 23. Así que comenzamos aquí. Vemos el primer punto. Nadie os juzgue. Una vez más, fíjate el versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Pero vemos que comienza aquí y dice, por tanto. Cuando habla aquí dice, por tanto, es una continuación de lo que Pablo ya nos ha enseñado en la parte previa a esta. Por tanto, no dejen que tales personas, maestros falsos, tengan dominio sobre nosotros,
No se sometan a los reglamentos de ellos. Necesitamos entender, una vez más, que la base de nuestra libertad se encuentra en Cristo Jesús. Tanto su obra, lo que Él hizo. Recuerda que esto ha sido el énfasis en los versículos anteriores. El versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de deidad. El versículo 10 dice, y vosotros estáis completos en Él. Versículo 11, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Versículo 12, sepultados con Él. Versículo 13, os dio vida juntamente con Él. Versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Entonces, fíjate, para entender, la ley escrita estaba contra nosotros. Pero Jesús la anuló clavándola en la cruz. Así que ahora nosotros estamos bajo la gracia de Dios, no bajo la ley. Fíjate lo que dice el versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya tiene la victoria, ya los clavó en la cruz. Ya, fíjate. Podemos entenderlo de esta manera. Entonces, por tanto, nadie os juzgue. Nadie nos juzgue. Recuerda, los maestros falsos habían estado enseñando doctrinas falsas. Ya cubrimos esto. Los judíos les querían agregar las leyes mosaicas al evangelio. Ellos decían que para poder ser salvos, los colosenses tenían que ser circuncidados. Hoy en día uno dice, se oye esto, ¿has sido bautizado? Sí. ¿Cómo te bautizaron? Oh, pero no fuiste bautizado en nuestra iglesia. Pero ya, falso. ¿Ven? Los herejes no rechazaban el evangelio, pero le agregaban la filosofía humana. Los gnósticos querían agregarle el conocimiento de los misterios profundos que ellos decían que tenían. Entonces podemos entender que esto es el legalismo de los maestros falsos. Mezclando sus propias ideas, tanto el legalismo de la ley que los hombres judíos habían implementado. Así que ellos, fíjate, no querían o podían reconocer o posiblemente no querían aceptar la gracia de Dios. Ellos querían hacer algo y también forzar que otros también hicieran eso. Cumplir con las obras, las costumbres, las leyes. Porque si no haces esto, ¿cómo te va a aceptar Dios? Y eso es lo que ellos quieren imponer en uno. Pero fíjate, vimos Jesús ya ganó la gloriosa victoria en la cruz. No debemos de dejar, entonces, la Escritura dice que nadie nos juzgue en comida o bebida o con cualquier otra forma de legalismo, tanto como los días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Es lo que nos está queriendo hacer entender aquí. Porque los judaizantes, los maestros falsos, querían imponer estos reglamentos en cuanto a la comida, bebida, el celebrar días festivos, tanto como la luna nueva y los días de reposo y o guardar el sábado. Ciertas religiones vienen, ¿no guardas el sábado? Se te arriman. Pero esto es algo que fue dado a ellos. Y toma en cuenta esto. Ellos querían congregarse los sábados, no los domingos, observando la ley. Pero Jesús ya nos ha hecho libres de la ley. ¿Ven? Y muchos hoy en día en sus religiones ponen reglas humanas, digamos, acerca del diezmo. Ya sabemos que el diezmo es una medida del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento habla de dar por gracia.
Si Dios te ha dado más, das más. Si te ha dado menos, das menos. El diezmo es una medida para comenzar, pero fue dada en el Antiguo Testamento y muchas religiones imponen esto, el diezmo, y es más, hasta uno tiene que dar cuentas. Y si no diste tu diezmo, te lo traen a la atención, cuando la palabra dice que esto es entre uno y Dios. Fíjate, entonces ponen reglamentos aún también sobre los instrumentos. Si se pueden usar o no se pueden usar, o qué tipo de instrumento pueden tocar, o no puedes tocar eso, o no puedes hacer, y dónde lo puedes poner. No, el piano solamente se puede poner, no, debe de estar a este lado. Esas son reglas humanas. Eso es lo que el hombre hace. Pero fíjate, como ciertas religiones también imponen el celibato. ¿No? Observan la cuaresma. No comer carne los viernes. No puedes beber bebidas alcohólicas durante este tiempo. Pero sí, ¿verdad? Claro que sí, puedes celebrar el Mardi Gras toda esa semana y vale más que vayas a hacer lo que quieras hacer, porque los próximos 40 días vas a vivir como un santito. Y al terminar los 40 días, ¿qué pasa? Puedes regresar a hacer lo que estabas haciendo, a la manera que estabas viviendo. Y no hablar de ayunos, las vigilias. Y no me vayan a malentender aquí, porque no hay nada mal en hacerlas, pero imponerlas sobre alguien no está bien. Si Dios te está llamando que hagas un ayuno, haz un ayuno. Pero no se lo vayas a imponer a alguien más y luego pensar que eres superior porque yo lo hago y tú no. Porque no sabes de su salud, quizás no pueden hacer un ayuno. No está bien. No tomar cafeína. Vas aquí a cierta ciudad cerca de nosotros, Loma Linda, vas a un restaurante, van a dar una soda, pero no tiene cafeína, no hay café. O si hay, no tiene cafeína. Porque es la religión. ¿Qué vas a perder tu salvación porque tomaste una coca? Ponte a pensar, esto es el legalismo. Y luego pensar que son más espirituales que otros porque ellos lo hacen y tú no. Nadie. Y digo, nadie puede mejorar o perfeccionar el evangelio. Ya está completo. Cristo ya cumplió la obra. Amén. Está completa. Fíjate lo que nos dice el versículo 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Deja leértelo en la Nueva Traducción Viviente. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es la realidad. Fíjate, las leyes, podemos decir, esas reglas fueron dadas con un propósito y no son malas en sí, pero simplemente eran una sombra de lo que ha de venir. Y una vez que vino Jesús, podemos decir, el cuerpo ya ha llegado. Entonces ya no hay necesidad para la sombra, porque tenemos la verdad, lo real. La ley de Moisés simplemente fue una sombra de Cristo. Y la ley fue de gran importancia para Israel. Les sirvió como un ayo, un tutor, para llevarlos a Cristo Jesús. Pero ya que vino Jesús, ya no hay necesidad para ese ayo o esta sombra. Gálatas 3, 24 y 25 lo dice así. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Somos justificados por la fe. Amén. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo.
Ya no hay necesidad para la sombra, ya no hay necesidad para el tutor. Porque ya nos trajo a Cristo Jesús y ya estamos completos en Cristo Jesús. La sombra ha pasado y la realidad ha llegado. Así que para nosotros, para el creyente, el cristiano, para entender, todas las comidas son puras. Todo es permisible. Fíjate, 1 Timoteo 4-5 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Damos gracias por ese alimento, en privado y en público. ¿Por qué? Porque estamos agradecidos con Dios. Pero nos dice, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces la sustancia, la realidad es el cuerpo de Cristo, que es lo opuesto a la sombra. Cristo nos puede perdonar, pero la ley no nos puede perdonar. La ley solamente puede identificar que somos pecadores porque hemos quebrantado la ley. Todos hemos quebrantado la ley. Porque si has quebrantado una parte de la ley, la has quebrantado toda. Pero fíjate, muy bien conocemos a personas que religiosamente observan ciertos días y ciertas dietas y dan una apariencia de piedad, de ser espirituales, pero aún fíjate que están practicando ciertas cosas religiosas. Lo que no pueden cambiar es el corazón. Porque solamente Dios puede hacer eso. Y eso pasa en el momento de creer en Él. El cristiano es libre. Tiene libertad de celebrar días festivos, observar el día de reposo o comer cierta dieta. No como los judíos, que solamente kosher pueden comer, ¿no? No hay nada malo en hacer esas cosas. Si quieres comer fruta, come fruta. Si quieres comer pura verdura, come pura verdura. Si te gusta el bistec, come bistec. Pero si vas a juzgar a otros porque no lo hacen o por qué lo hacen, estás mal. Uno no puede pensar que porque él o ella está observando, haciendo que, fíjate, estas cosas lo están acercando más a Dios. No es el caso. No, porque si yo voy a llevar la dieta de cierto profeta en serio. Porque hazlo. Si es para tu salud, pero no te va a acercar más a Dios. Porque ya vimos, estamos completos en Él. Y luego caer en la trampa de juzgar a otros hermanos, hermanas, porque no guardan o observan tales cosas. Te voy a decir, a ese punto es nada, pero un ego inflado en ellos. Y si ese es el caso, es pecado. Que nadie nos juzgue. Somos libres en el Señor. Amén. Segundo punto. Nadie nos prive de vuestro premio. Versículo 18 y 19. El versículo 18 dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Fíjate, nadie es ¿quién? Nadie nos prive. Actuar como juez contra uno, decidir o emitir juicio en contra de vuestro premio. Pablo les está demostrando que nadie, especialmente estos maestros falsos que habían tomado el papel como juez o árbitro, declarando a los fieles hermanos en Colosas que su premio de vida eterna lo habían perdido.
pues verdaderamente no estás salvo. ¿Por qué? Porque no has cumplido esto y esto y esto. No tienes el Espíritu Santo porque no te has bautizado en el Espíritu. ¿En serio? ¿Quién te hizo juez? ¿Cómo puedes juzgar esto tú? ¿Podemos ver el corazón de una persona? No. Necesitamos entender que solo hay un juez. Y ese juez es Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 4:8 dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Fíjate, ellos decían que el evangelio predicado a ellos por Epafras no era adecuado. No. Si ellos querían llegar a la santidad, ellos tendrían que poner en práctica las reglas con respecto a la comida, bebida, tanto las observaciones de los días festivos. Es lo que le estaban declarando. ¿Cuántas veces no se nos ha dicho a nosotros como cristianos? Estás comiendo carne, pero no, solamente pescado o verdura. Es ofensivo. ¿En serio? ¿Cuántas veces? ¿No? A mí me gusta porque me gusta el sándwich de pescado que tiene McDonald's ahí de vez en cuando, pero lo tienen más barato, pero no, es otra cosa. Dice, afectando humildad y culto a los ángeles. Estos aspectos, fíjate, eran parte de la falsa enseñanza de los maestros falsos. Ellos estaban insistiendo que su culto a los ángeles era una expresión, fíjate, ¿de qué? De humildad. Vemos que estos maestros falsos, para minimizar a Jesús, exaltaban a los ángeles como mediadores entre los hombres y Dios. Pero solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, es Cristo Jesús. Primera Timoteo 2:5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, esta idea y doctrina es falsa de pedirle oraciones a los ángeles. A mí se me dijo desde niño, no, ve pídele a cierto santito, a cierto ángel, pídele. ¿Por qué? No, porque Dios está muy ocupado. No es mi Dios, porque mi Dios no está muy ocupado. Mi Dios es el Dios todopoderoso que escucha todas nuestras peticiones. Omnipresente, potente, es el Dios todopoderoso. Fue lo que se expresó, ¿no? Pídele, no, a los angelitos, ¿no? A los santos. Si le pides a la Virgen, porque estos son mediadores, toda esta idea es falsa. Es falsa. El razonamiento, ya les dije uno de ellos, cuando era joven se me dijo, y también se me dijo, si le pides a la Virgen, ella puede ir a Jesús, porque es su madre, no la va a negar. Esto es falso. No es bíblico. Bueno, así que ellos, fíjate, demostraban y enseñaban una falsa humildad, falsa doctrina acerca de los ángeles. Pero Dios mismo nos explica, fíjate, a través de su palabra, que uno puede y debe acercarse a Él, solo por medio de Cristo. Irnos a Él. Hebreos 4, 15, 16 dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos ir a Él, directamente a Él. No necesitas un padrecito, un sacerdote, no necesitas un angelito, no necesitas un santito. No, nada de esto. No es necesario. La palabra nos dice muy claro.
entonces podemos ver que la oración a los ángeles, tanto a los santos o la Virgen, no es propio y no concuerda con la palabra de Dios, lo que la Biblia ha dicho. Y es lo que Pablo les está demostrando aquí. Guárdense de esto, tengan cuidado de esto. Cuando alguien viene a nosotros ay, pero es que no es la verdad. Y dice aquí en nuestro texto, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Versículo 19, y no haciéndose de la cabeza. Entonces aquí podemos entender que la arrogancia espiritual de los maestros falsos, entremetiéndose en lo que no ha visto. La Biblia de las Américas dice, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal. La Nueva Traducción Viviente dice, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas, su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia. Se les infla la cabeza. Yo vi la visión, Dios me habló a mí. Ellos creen lo que han visto. O supuestamente han visto. Pero nos da la idea que ellos, pretendían haber visto visiones o quizás hasta posiblemente habían escuchado espíritus engañadores o doctrinas de demonios. Vanamente hinchado por su propia mente carnal. Así que ellos se detenían de visiones que supuestamente habían tenido y decían que por esto entendían los grandes misterios. Últimamente se presentó un ángel y se escribió un testamento nuevo. Y para poderlo escribir se le dio unos anteojos especiales para... ¿En serio? Pero fíjate, el problema es que no se detenían de las escrituras. Se detienen de visiones, de sueños o milagros que ellos han visto. Y sí, Dios puede hacer milagros. Milagros todavía pasan hoy en día. Pero no se nos llama a detenernos de milagros o de visiones o de sueños. ¿Cuántas conversaciones yo he tenido con personas? Ay, pastor, yo soñé esto y esto y esto. No, pues quizás comiste muy tarde en la noche, no sé. No te puedo interpretar el sueño. Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios dice? Entonces ellos se sentían muy elevados, hinchados en sus propias mentes. Su propia mente carnal nos dice aquí. Y es importante que sea el Señor que nos revele cosas a través de su palabra y no por nuestra propia imaginación. Es que yo creo, es lo que muchos dicen hoy en día, pero es que yo creo. No me importa lo que crees, ¿qué es lo que dice la palabra? Porque ahí está la verdad de la palabra de Dios. Ahí se va a revelar. Muchas veces, muchos tienen un entendimiento tan grande, pero el entendimiento que tienen no los lleva a la obediencia. Dice, y no haciéndose de la cabeza. Aquí vemos una referencia a la preeminencia de Jesús una vez más. Ya vimos esto en la primera parte de nuestro estudio en Colosenses. Ahora, en dar culto a los ángeles, a los santos o a la Virgen María, que es equivalente de renunciar a Cristo Jesús. Porque solo hay un Dios y un mediador, Cristo Jesús. Si estás imponiendo a alguien más ahí, entonces estás renunciando a Cristo. En virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Una vez más, vemos que no solamente Pablo, con el deseo que vayamos a crecer, pero también es el deseo de nuestro Señor Jesús. Él quiere que todo el cuerpo crezca junto. Este es el plan de Dios para el crecimiento de la iglesia. El cuerpo necesita permanecer fiel
y conectados a Jesús, que es la cabeza para poder crecer. Y es el crecimiento por la nutrición de la palabra de Dios, el alimento de la palabra de Dios. Y en la adoración, tanto la oración, y no está hablando del creciendo en los números, pero madurando en el Señor. Y dice, crece con el crecimiento que da Dios. Dios es el que da el crecimiento. Amén. Efesios 4, 11 al 17 dice así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces deja esas ideas erróneas, esas ideas que fueron plantadas en nuestra religión antes de venir en Cristo. Es tiempo de dejar todo esto. Vemos que todos debemos de pertenecerle al cuerpo, que es la iglesia. Y te voy a decir, es en la iglesia local donde uno va a poder crecer y madurar, poner en práctica los dones dados para la edificación del cuerpo. Y existen los que andan en la vanidad de su mente, pensando que ellos mismos pueden operar afuera de la iglesia local. Por esto no es lo que diseñó Dios. Aún ayer en la noche tuve una conversación. Pero pastor, yo lo veo a través del internet. La palabra dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. No podemos ver, no hay una relación. ¿Crees que te puedes alimentar a través de la televisión? Pues para la próxima, cómete unos tacos y una hamburguesa a través de la televisión y vas a ver que también te va. No es lo mismo. Para la edificación del cuerpo. Andan perdidos en esa vanidad, en estos pensamientos de su mente. Y esto simplemente, te voy a decir, es rebelión. El pensar que uno no tiene que venir a la iglesia, no servir en la iglesia. Y aquí vemos la importancia que el Señor le ha puesto. Hay que tener cuidado que nadie os prive de vuestro premio. Amén. Tercer punto. No permita ser esclavizado. Fíjate el versículo 20 al 23. Aquí el versículo 20 nos dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos? Fíjate, hay que recordar, esto es clave para poder vivir en victoria. Recordar que hemos muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo. Es como uno puede sobresalir o vivir por encima del legalismo. Es en nuestra identificación con su muerte y su resurrección que nos ayuda a entender que ya no tenemos que intentar de guardar la ley. Ya no es necesario. Versículo 12.
Nos dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Nos identificamos con Jesús en su muerte y su resurrección, que es nuestra fundación para nuestra vida cristiana. Así que nuestra muerte o separación del pecado nos ayuda a andar en esta vida nueva, poder caminar y tener victoria. Entre más te alejas del pecado, más victoria vas a tener. Pero si quieres andar con un pie adentro y uno afuera, no va a funcionar. Pregunta, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos? Es decir, porque se bautizaron si no piensan, ¿por qué se bautizaron si no pensaban morir a tales preceptos? ¿Por qué te has bautizado? ¿Por qué has dicho que has recibido a Cristo Jesús? Has sido puesto en el cuerpo de Cristo cuando quieres cumplir con todo esto que no es necesario. Versículo 21 dice, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Ahora aquí podemos tomar las escrituras completamente fuera de contexto, si no nos detenemos de este versículo. No manejes. ¿Qué? ¿No manejes un carro? ¿No manejes una moto? Ni aún la toques, ¿no? No es lo que quiere decir aquí. Mira cómo lo aclara la traducción nueva traducción viviente, lo dice así. No toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello. La idea aquí es que todos tienen en común esta enseñanza errónea que se les ha presentado. No toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello. Legalismo. Ponen en práctica tales preceptos y te dicen, no toques esto, no hagas eso, no pruebes eso. Es más, ni te acerques a aquello, pensando que si ellos observan tales preceptos van a producir más piedad en uno mismo, más santidad podemos decir. Y te voy a decir, no hay nada que produzca más santidad que el Evangelio de Cristo Jesús. Ya estamos completos. Una vez más, versículo 22 dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso. Fíjate, Pablo condena todas estas enseñanzas y prácticas humanas, o sea, las que no es o son de la ley de Cristo. Todo esto está diciendo, no tiene valor, va a ser destruido. La traducción en lenguaje actual dice el versículo 22 así, esas reglas no son más que enseñanzas humanas que con el tiempo van perdiendo su valor. Muchos, fíjate, tienen una idea equivocada acerca de la santidad y siempre quieren hacer algo más para ser más santitos. Mira lo que el Señor Jesús dijo, Mateo 15, 18 al 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Wow. Lo que más necesitamos es vivir en santidad. Para vivir en santidad es una relación con Dios. Mantener esa relación. Estoy en busca de Él todos los días, me someto a Él, busco su voluntad. Soy obediente, lo sirvo. Todo esto nos ayuda. Esa relación. El versículo 23 dice así, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Fíjate, así que todas estas reglas legalistas pueden tener una reputación, o sea, una apariencia de sabiduría. Wow, míralos a ellos. Y te voy a decir,
Hay muchas religiones que son y se presentan personas morales, de moralidad. Hacen lo bien y no lo mal y dan una apariencia de piedad, de sabiduría, pero no tienen un verdadero valor. Es más, todas estas reglas no tienen el poder para restringir los apetitos de la carne. Es lo que está declarando aquí. Entonces hay que despertar y entender para que uno no caiga preso una vez más a la religión. No permita ser esclavizado en estas ideas de requerir los ayunos, el uso de ropa rústica e incómoda, practicando de pertenencias o vigilias. Y si las quieres hacer, está bien. Pero no las vayas a obligar a otros. Ya somos santos. No hay nada que podemos hacer para hacernos más santos. Piensa por un momento y pregúntate, ¿qué gran valor tiene el celibato contra los apetitos de la carne? Ponte a pensar por un momento. ¿Qué gran valor tiene el celibato contra los apetitos de la carne? Es al revés. Es al revés. El uso y abuso de uno mismo y el sexo impropio. Homosexualidad, el abuso de niños, por querer imponer reglas de hombres. Hemos estudiado, el celibato es un don de Dios, pero muy pocos lo tienen. Y si lo tienen es para que lo usen para glorificar a Dios. Pero imponerlo, eso no es de Dios. Todo lo que hemos estado viendo aquí. Cuando nosotros hacemos ciertas cosas, ¿estamos queriendo imponérselo a alguien más? Tenemos que ver, porque todos traemos rasgos de la religión que fue plantada. Si eres segunda, tercera generación cristiano, gloria a Dios. Pero hay veces uno se deja llevar por ideas erróneas. ¿Qué es la aplicación en todo esto? Pues te voy a decir, la gran advertencia en todo esto es que no te permitas ser esclavizado en estas doctrinas erróneas. Porque bien sabemos que la palabra de Dios nos dice que va a haber una apostasía. Algunos se van a apostar de la fe. Algunos se van a apostar de la fe. Primera Timoteo 4, 1 al 3 dice así. Pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos, algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Algunos se van a alejar de la fe. ¿Por qué? Porque van a creer estas mentiras. Y es la gran advertencia aquí para nosotros, porque estamos viviendo los últimos días. Y a muchos les gusta que le hagan cosquillas en el oído. ¿No quieren oír del pecado? ¿No quieren oír del arrepentimiento? No, Dios es el Dios de amor, y sí lo es. Pero no es solamente el Dios de amor. Él habla en su palabra y lo que Él quiere más es obediencia.
de aquellos que creen en Él. Que caminemos y tengamos esa relación. Nosotros verdaderamente debemos estar agradecidos con la libertad que tenemos en Cristo Jesús nuestro Salvador. Podemos decir gracias por su gracia. Amén.